«Yo pago tu sueldo», dijo la millonaria al pobre mecánico sin saber que él era el dueño. La lluvia caía con una furia fría sobre Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México, convirtiendo la elegante avenida Mazarik en un río de reflejos y prisas. Justo ahí, en medio del caos de la tarde, el motor del Porsche Cayenne blanco de Sofía Márquez se silenció con una tos seca y definitiva. Sofía, una empresaria implacable del sector inmobiliario, acostumbrada a que el mundo se doblegara a su voluntad, golpeó el volante con sus manos adornadas de anillos. La llamada a la concesionaria solo había servido para encender más su ira. La asistencia tardaría 3 horas. 3 horas. Para ella, una eternidad que no podía permitirse, con una junta millonaria pendiendo de un hilo. Desesperada, sus ojos barrieron las fachadas de cristal y acero que la rodeaban, buscando una solución que no existía, hasta que una anomalía captó su atención. Escondido entre 2 edificios modernos, como un secreto de otro tiempo, un letrero de neón parpadeante y algo anticuado, decía Taller Rodríguez. El lugar parecía un vestigio, un pequeño rincón de autenticidad en un mar de lujo prefabricado. Con un suspiro de resignación y el ceño fruncido, Sofía bajó del auto, protegiendo su costoso traje con un paraguas que apenas lograba contener el aguacero, y caminó con paso decidido hacia la puerta abierta del taller, de donde emanaba un olor a aceite, metal y trabajo honesto. Dentro, el ambiente era cálido y contrastaba con el frío de afuera. Una radio vieja tocaba una canción ranchera a bajo volumen, y el aire estaba impregnado de ese aroma particular a herramienta y esfuerzo. Ahí, bajo la luz amarillenta de un foco industrial, estaba Santiago Rodríguez, un joven de no más de 28 años, con el overol manchado de grasa y una concentración que parecía aislarlo de todo. Estaba inclinado sobre el motor abierto de un Mercedes clásico, una joya de colección que parecía recibir un trato casi reverencial. Sus manos se movían con una precisión y una delicadeza que hipnotizaban, como las de un cirujano operando a corazón abierto. Sofía carraspeó, impaciente por romper esa burbuja de paz y dedicación. Santiago levantó la vista lentamente. Sus ojos tranquilos encontraron la figura tensa y demandante de la mujer. No había sorpresa en su mirada, solo una calma que pareció irritar aún más a Sofía. Ella no esperó a que él hablara. «Necesito que arregle mi camioneta, ahora mismo. Es un Porsche y está fuera, varado. Tengo una junta de la que dependen millones». Su voz era un látigo, cortante y llena de una autoridad que no admitía réplicas. Santiago se limpió las manos en un trapo, sin prisa, y asintió levemente. «Claro, permítame echar un vistazo, pero como ve, estoy terminando con este cliente. Llevará algo de tiempo». La respuesta serena de Santiago fue como echarle leña al fuego. La paciencia de Sofía se hizo añicos. «No creo que me haya entendido. No tengo tiempo. Lo que sea que cueste, lo pago el doble, pero necesito que deje eso y se ocupe de lo mío». Sus ojos recorrieron con desdén el modesto taller, juzgando cada rincón, cada herramienta gastada. Santiago mantuvo la compostura, su voz firme pero respetuosa. «Señora, el dinero no hace que el diagnóstico sea más rápido. Para hacer un trabajo bien hecho, necesito revisar con calma». Furiosa al sentirse ignorada, al ver que su poder y su dinero no surtían efecto en aquel joven mecánico, Sofía dio un paso al frente, su rostro endurecido por la arrogancia. Fue entonces cuando pronunció las palabras que colgarían en el aire como una sentencia. «Mire, joven, no está entendiendo. Gente como yo mantiene en pie lugares como este. Yo pago tu sueldo». Un silencio denso y pesado cayó sobre el taller. Los otros 2 mecánicos que trabajaban en el fondo se detuvieron, sus herramientas suspendidas en el aire. La música de la radio pareció desvanecerse. Santiago no se inmutó. Dejó el trapo sobre el banco de 1930
trabajo y la miró directamente a los ojos, con una dignidad que la desarmó por un instante. Se equivoca, señora. Mi sueldo lo pagan los clientes que valoran y respetan nuestro trabajo, no la arrogancia de nadie. A pesar de la ofensa, su profesionalismo no vaciló. Aún así, no la dejaré aquí tirada. Haré una reparación temporal para que pueda llegar a su junta. No le costará nada. Sofía, desconcertada pero demasiado orgullosa para admitirlo, interpretó su gesto como una rendición. Salió de allí sintiéndose victoriosa, con la promesa de dejar una reseña en Internet que pusiera a ese insolente en su lugar, sin saber que el destino le tenía preparada una lección que estaba a punto de comenzar. Una historia como esta apenas empieza a revelar sus verdaderas lecciones, y para poder seguir contándote relatos que nos tocan el corazón y nos enseñan sobre la vida, necesitamos tu ayuda. Estamos comenzando este camino, y cada persona que se suscribe a nuestro canal se convierte en el motor que nos impulsa a seguir adelante. Tu apoyo es más que un simple clic. Es la gasolina que nos permite encontrar y compartir estas historias de dignidad, trabajo y humanidad. Si sientes que este relato ya te ha tocado, te pedimos con todo el cariño que te suscribas. Es un pequeño gesto para ti, pero para nosotros es el mundo entero. Al día siguiente, un sol tímido intentaba abrirse paso entre las nubes grises que aún cubrían la Ciudad de México. Pero para Sofía Márquez, la tormenta no había terminado. El Porsche Cayenne, su imponente símbolo de estatus, volvió a fallar a mitad del periférico, esta vez con un sonido metálico y definitivo que le heló la sangre. La humillación se mezcló con una furia fría mientras esperaba a que una grúa la llevara de vuelta, no a la concesionaria, sino a ese pequeño y polvoriento taller en Polanco. Estaba decidida a exigir una reparación en garantía, a hacerle saber a ese mecánico insolente que no se podía jugar con ella. Su llegada fue como la de un ciclón contenido. Abrió la puerta del taller Rodríguez con una fuerza que hizo temblar los vidrios y marchó directamente hacia el interior, con el rostro endurecido y los tacones resonando sobre el concreto manchado de aceite. Santiago estaba de espaldas, inclinado sobre el motor abierto de un Mustang clásico, con una calma que contrastaba violentamente con la tempestad de Sofía. Antes de que ella pudiera lanzar su primera acusación, un hombre de traje impecable, que esperaba pacientemente en una de las sillas de plástico, se puso de pie y sonrió ampliamente. Era Fernando Aguirre, uno de los banqueros más influyentes del país, un hombre con el que Sofía había intentado conseguir una reunión durante meses sin éxito. Él se acercó a Santiago y le dio una palmada amistosa en el hombro, un gesto de familiaridad que descolocó por completo a la empresaria. Su voz resonó en el taller, cálida y llena de respeto, interrumpiendo el monólogo furioso que Sofía estaba a punto de desatar. «Maestro, Santiago, como siempre, un trabajo impecable. Este motor suena mejor que cuando salió de la fábrica hace 50 años», dijo Fernando, mientras sus ojos brillaban al admirar el vehículo. Luego, su mirada se posó en Sofía, reconociéndola al instante. «Señora Márquez, qué sorpresa verla por aquí. También tuvo la fortuna de encontrar al mejor mecánico de todo México. Se lo aseguro, está usted en las manos más capaces que existen. Santiago no solo repara autos, hace milagros. Su reputación es legendaria entre quienes de verdad amamos los motores y entendemos de la materia. No cualquiera puede decir que tiene un título de ingeniería de la UNAM y una especialización en sistemas de alto rendimiento directamente de Stuttgart». Cada palabra de Fernando Aguirre fue como una bofetada para Sofía. Stuttgart, Alemania, ingeniería. Las piezas del rompecabezas encajaron de la forma más dolorosa posible, dibujando una imagen de su propia arrogancia. La frase «yo pago tu sueldo» resonó en su mente.
pero ahora no con poder, sino con el eco vergonzoso de su ignorancia. Miró a Santiago, que finalmente se había girado hacia ella, limpiándose las manos con un trapo sin mostrar la menor sorpresa o rencor. Sus ojos, tranquilos y profundos, no la juzgaban, pero tampoco la absolvían. Simplemente la observaban esperando. El silencio en el taller se hizo denso, pesado, y por primera vez en mucho tiempo, Sofía Márquez se sintió pequeña, expuesta y profundamente equivocada, no solo sobre el hombre que tenía delante, sino sobre su propia escala de valores. Santiago se acercó a la camioneta blanca que la grúa había depositado en la entrada e ignoró por completo la tensión en el ambiente. Su profesionalismo era una barrera infranqueable. Abrió el capó y se sumergió en el complejo entramado de cables y piezas. Sus movimientos eran precisos, económicos, como los de un cirujano en plena operación. No necesitaba alardear de sus conocimientos. Cada gesto los demostraba. Mientras trabajaba, explicó, con una voz serena y técnica, que la solución temporal del día anterior había sido justamente eso, una medida de emergencia para que ella no perdiera su importante reunión, pero que el problema de fondo era mucho más complejo y requería una intervención seria, una que la propia concesionaria había pasado por alto en las últimas revisiones. El sensor del sistema de inyección electrónica está dañado de fábrica. Es un fallo común en este modelo, pero difícil de detectar si no se sabe exactamente qué buscar, dijo Santiago señalando una pequeña pieza casi inaccesible. La computadora del vehículo compensa el error hasta que el sistema colapsa. Lo que hice ayer fue un reinicio manual para darle unas horas de vida, pero la pieza debe ser reemplazada. No es un trabajo rápido y requiere partes originales importadas directamente de Alemania. Sin eso, seguirá fallando una y otra vez. Se lo advertí, aunque usted no quiso escucharme en ese momento. Su prisa era más importante. ¿Recuerda? Villasure. Humillación de Sofía creció con cada palabra. No solo lo había subestimado, sino que también había ignorado su advertencia por pura soberbia. Ahora estaba a su merced, sin más opción que confiar en el hombre al que había tratado como un sirviente. Santiago sacó una pequeña libreta de su bolsillo, una de esas con la portada gastada y las hojas amarillentas, y anotó algunos números con un lápiz corto. Sobre su escritorio, junto a un mar de herramientas ordenadas con una pulcritud casi obsesiva, Sofía notó por primera vez una pequeña fotografía en un marco de madera desgastado. Mostraba a un Santiago mucho más joven, casi un niño, junto a un hombre mayor, ambos cubiertos de grasa y sonriendo con orgullo al lado de un motor desarmado. Era la imagen pura de un legado, de un amor por el oficio transmitido de generación en generación. El costo total de la reparación, incluyendo las piezas, la importación y la mano de obra, será de 32,000 pesos, anunció Santiago, levantando la vista de su libreta. Su tono era neutro, puramente informativo, sin un ápice de revancha. Para Sofía, la cantidad era insignificante, pero el acto de tener que aceptar el presupuesto del hombre al que había insultado era una capitulación total. Asintió con la cabeza, incapaz de articular palabra. El dinero no era el problema. El problema era el espejo que Santiago le había puesto delante, un espejo que le devolvía el reflejo de una mujer vacía, cuya única medida de valor era el poder adquisitivo. Se sentía desarmada, vulnerable, como nunca antes en su vida. Con un nudo en la garganta, Sofía finalmente logró hablar, aunque su voz salió apenas como un susurro. Lo siento. Lamento cómo le hablé ayer. Estaba estresada. Fue inapropiado. La disculpa sonó hueca incluso para sus propios oídos, una formalidad aprendida para salir de situaciones incómodas. Santiago la miró fijamente por un instante, y por primera vez
ella vio algo más que calma en sus ojos, una profunda decepción. Él no sonrió ni le dijo que todo estaba bien. Simplemente tomó las llaves del Porsche de sus manos temblorosas y respondió con una serenidad que era más cortante que cualquier grito. Las palabras se las lleva el viento, señora Márquez. El respeto no se pide, se demuestra con hechos. Deje la camioneta, estará lista en 3 días. Le llamaremos cuando el trabajo esté terminado. Al día siguiente, el Porsche volvió a fallar en medio del periférico. El motor se ahogó con un estertor metálico y, definitivo, dejando a Sofía varada en un mar de claxones furiosos. La humillación le quemaba en el pecho, no por el auto, sino por la certeza de su propio error. Regresó al taller Rodríguez a pie, con el rostro endurecido por la vergüenza y la lluvia fina que comenzaba a caer de nuevo. Esta vez, sin embargo, no entró exigiendo, sino con el paso lento de quien se sabe derrotado. El lugar estaba lleno, y entre los clientes distinguió a Fernando Aguirre, un importante banquero con el que había coincidido en varias reuniones. Él estaba de pie junto a Santiago, riendo y dándole una palmada en la espalda como a un viejo amigo. Al verla entrar, Aguirre sonrió con sorpresa. «Sofía, qué coincidencia. No sabía que traías tu auto con el mejor. Santiago es un genio, ¿sabes? Estudió en Alemania, rechazó ofertas de las grandes marcas europeas para quedarse con el taller de su padre». Las palabras del banquero cayeron sobre Sofía como un balde de agua helada, cada una disolviendo una capa de su arrogancia. El joven, al que había tratado como un empleado insignificante, no era un simple mecánico. Era un ingeniero de élite, un hombre que había elegido el legado sobre la fortuna, la dignidad sobre el prestigio. El silencio en el taller se hizo denso, pesado. Santiago, sin una pizca de revancha en su mirada, se acercó a ella con la misma calma del día anterior. Revisó el informe de su computadora y, sin levantar la voz, le explicó que el arreglo temporal había cedido porque la falla principal, la que él había sospechado desde el principio, era mucho más grave. La reparación completa requeriría cambiar una pieza fundamental del motor, un trabajo que costaría 32,000 pesos. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era el dinero, era el peso de su propia soberbia aplastándola. Asintió en silencio, incapaz de mirarlo a los ojos. Mientras esperaba a que un taxi la recogiera, Sofía observó a Santiago trabajar. Lo vio moverse con una precisión y una gracia que desmentían la rudeza del entorno. Cada herramienta parecía una extensión de sus manos, cada diagnóstico una conversación íntima con el motor. Vio el respeto con el que sus empleados se dirigían a él, no como un jefe, sino como un maestro. Vio a otros clientes llegar y saludarlo por su nombre, compartiendo un café de olla mientras esperaban. Se dio cuenta de que aquel pequeño taller en Polanco no era un simple negocio. Era una comunidad construida sobre la confianza y el trabajo honesto, pilares que ella, en su mundo de contratos millonarios y fachadas de lujo, había olvidado por completo. El recuerdo de su propia frase, «Yo pago tu sueldo», resonó en su mente, ya no como una afirmación de poder, sino como el eco de una ignorancia vergonzosa. Los días que el Porsche pasó en el taller fueron días de una profunda introspección para Sofía. La ausencia del auto de lujo la obligó a usar taxis, a caminar, a ver la ciudad desde una perspectiva que había perdido hacía mucho tiempo. Empezó a investigar sobre Santiago Rodríguez, movida por una curiosidad que rayaba en la obsesión. Encontró artículos en revistas especializadas y viejas notas de periódicos locales. Leyó sobre su excelencia académica en la UNAM, sobre las becas que lo llevaron a Stuttgart y Múnich y sobre la sorprendente decisión de volver a México para hacerse cargo del taller familiar tras la muerte de su padre. Un reportaje en particular la conmovió. Citaba a Santiago diciendo que el verdadero legado no estaba en construir un imperio,
sino en honrar el nombre de quien te enseñó a trabajar con las manos y el corazón. Por primera vez en años, Sofía sintió una profunda y sincera vergüenza de sí misma. Cuando Santiago la llamó para informarle que el auto estaba listo, ella no solo fue a recogerlo. Llevaba consigo una carpeta y una propuesta que había elaborado durante noches de insomnio. Al llegar al taller, lo encontró cerrando. Le pidió 5 minutos. Con la voz temblorosa, le pidió disculpas de nuevo, pero esta vez fue diferente. «No quiero que me perdones con palabras», dijo ella, abriendo la carpeta sobre el mostrador lleno de grasa. «Quiero demostrarte que entendí». Sofía le presentó el borrador del programa Legado Rodríguez, una iniciativa para financiar becas técnicas completas para jóvenes de bajos recursos apasionados por la mecánica automotriz. Le explicó que ella pondría todo el capital inicial, pero que necesitaba su experiencia y su nombre para darle alma al proyecto. Santiago la escuchó en silencio, sus ojos oscuros, leyendo cada línea del documento y luego escudriñando su rostro, buscando la verdad detrás de sus palabras. Santiago tomó la carpeta y la cerró lentamente. Se apoyó en el mostrador, cruzando los brazos. «Es una buena idea, señora Márquez, pero no funcionará si usted solo firma los cheques desde su oficina en Santa Fe. Si de verdad quiere hacer esto, tiene que estar aquí. Tiene que conocer a los muchachos, escuchar sus historias, ensuciarse las manos con ellos. Quiero que vea lo que significa para un joven de Nesa o de Iztapalapa tener una oportunidad real. Si está dispuesta a eso, acepto». Sofía sintió un nudo en la garganta. No era la respuesta que esperaba, pero era la que necesitaba. Era un desafío, una prueba final. «Estaré aquí», respondió ella con una firmeza que no había sentido en mucho tiempo. «Estaré aquí cada día que sea necesario». Así, entre el olor a aceite y el eco de las herramientas, nació una alianza improbable que cambiaría la vida de ambos para siempre. El programa Legado Rodríguez comenzó con 10 jóvenes, entre ellos María, una chica de 17 años de Nezahualcóyotl, cuyo sueño era reparar motores, un sueño que el mundo le había dicho que no era para ella. Sofía cumplió su promesa. Al principio se sentía torpe, fuera de lugar con su ropa de diseñador en medio del taller, pero poco a poco comenzó a encontrar su ritmo. Aprendió a escuchar, a organizar, a alentar. Vio en los ojos de María la misma pasión que había visto en los de Santiago. Se encontró celebrando con una emoción genuina cuando un estudiante lograba desarmar y volver a armar un motor por primera vez. Dejó de ser la millonaria benefactora para convertirse simplemente en Sofía, la que traía el café por las mañanas y ayudaba con los trámites de las becas. Su vida, antes una agenda llena de juntas vacías, se llenó de propósitos reales y tangibles. Meses después, en un pequeño evento para celebrar la graduación de la primera generación del programa, Sofía subió a un modesto podio. Frente a los estudiantes, sus familias y algunos periodistas locales, contó su historia. No ocultó nada. Relató con cruda honestidad cómo su Porsche había fallado ese día lluvioso y cómo ella, en su ceguera y arrogancia, había humillado al hombre que terminaría por enseñarle la lección más importante de su vida. «Yo le dije a Santiago que pagaba su sueldo», confesó, con la voz quebrada por la emoción. «Estaba tan equivocada. Fue él quien me pagó a mí». Continuos, una lección de humildad y dignidad que ningún dinero puede comprar. Me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en el impacto que dejas en los demás. Ese día, Sofía no solo se redimió a sí misma, sino que inspiró a todos los presentes con el poder de la transformación y el reconocimiento del error. La historia del programa Legado Rodríguez se extendió, atrayendo más apoyos y permitiendo su expansión. Sofía, transformada por la experiencia, comenzó a cambiar también su
propia empresa inmobiliaria, impulsando proyectos de vivienda asequible y mejorando radicalmente las condiciones laborales de sus trabajadores. Junto a Santiago, inauguró nuevos centros de formación en Oaxaca y Jalisco, impactando la vida de cientos de jóvenes. Su relación evolucionó de una tensa cortesía a una sólida amistad, y luego a una asociación profunda basada en el respeto mutuo y un propósito compartido. A menudo se les veía juntos, no en restaurantes de lujo, sino en los talleres, compartiendo un café de olla y planeando el futuro de sus estudiantes. Ya no eran la millonaria y el mecánico. Eran dos personas que habían encontrado en la reparación de motores una forma de reparar un pedazo del mundo. Una tarde, casi un año después de aquel primer encuentro, Sofía conducía por la avenida Masaryk. Llovía de nuevo, una llovizna suave y melancólica. Pasó por el lugar exacto donde su Porsche se había detenido. Una sonrisa se dibujó en su rostro, una sonrisa genuina, llena de paz. Comprendió que aquel día no había sido una catástrofe, sino un milagro disfrazado de avería. El universo no le había enviado un problema, le había enviado una solución. Entendió que lo que se había roto esa tarde no era solo una pieza del motor de su auto de lujo. Lo que realmente necesitaba una reparación urgente era su visión del mundo, su corazón, su alma. Y fue gracias al humilde mecánico al que un día despreció, que finalmente encontró todas las piezas que le faltaban para volver a funcionar. Y así, con el eco de un motor reparado y el aroma a café de olla mezclado con aceite, termina nuestro relato. La historia de Sofía y Santiago nos recuerda que las averías más importantes no siempre están bajo el capó de un coche, sino en el corazón y en la forma en que miramos a los demás. Aquella tarde lluviosa en Polanco no solo detuvo un Porsche, sino que detuvo una vida entera para darle la oportunidad de encontrar un nuevo rumbo, uno mucho más valioso que cualquier junta de negocios o cualquier cuenta bancaria. Nos enseña que la verdadera riqueza no se mide en lo que uno posee, sino en la dignidad con la que trata a quienes lo rodean y en el legado de bien que construye pieza por pieza, como un buen mecánico que repara lo que parece perdido. Esta historia es un reflejo de tantas otras que suceden a diario en nuestros barrios, en nuestros pueblos, donde héroes anónimos con las manos manchadas de grasa o de tierra nos dan lecciones de vida sin pedir nada a cambio. Por eso, queremos construir esta comunidad contigo. Nos encantaría leerte en los comentarios. Cuéntanos qué sentiste con esta historia, qué personaje te llegó más profundo, o si alguna vez te has encontrado con un Santiago en tu camino. Y dinos desde qué rincón del mundo nos acompañas. Saber que estamos conectados desde México hasta la Patagonia, desde un pequeño pueblo hasta una gran ciudad, nos llena el alma y nos confirma que las buenas historias no tienen fronteras. Somos un canal que apenas comienza su camino y cada uno de ustedes es el combustible que nos impulsa a seguir adelante. Si esta historia tocó tu corazón, te pedimos con toda humildad que nos apoyes suscribiéndote al canal, dejando un me gusta y compartiendo este video con alguien que necesite escucharlo. Cada vez que lo haces, nos ayudas a que estos relatos de dignidad y esperanza lleguen a más personas. Y si lo sientes de verdad, un simple gracias en los comentarios será para nosotros el pago más valioso, la confirmación de que nuestro trabajo tiene un propósito real en la vida de alguien. Gracias por quedarte hasta el final, por abrirnos la puerta de tu casa y de tu corazón. Que nunca nos falte la humildad para reconocer un error, ni la valentía para repararlo, por muy profundo que sea el daño. Que la vida te encuentre siempre rodeado de personas que valoren tu esencia y no tu apariencia. Recuerda que aquí siempre tendrás un refugio, una historia que te recuerde que, al final del día, todos estamos
Juntos en este taller llamado Vida, aprendiendo a reparar nuestras propias piezas. Cuídate mucho y cuida de los tuyos. Hasta la próxima, familia.